Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, hoy vamos a intentar satisfacer las inquietudes de parte de la audiencia interesada. Estamos hablando de estudiantes de 16, 17, 18 años que están proyectando estudiar nutrición. El grado que habitualmente bueno, habitualmente no, siempre creo en la mayor parte de las universidades españolas recibe el nombre de nutrición humana y dietética. Y en respuesta, como digo, a estas inquietudes, vamos a hablar de un tema que, en primera instancia, pudiera parecer que no tiene relación directa, ¿no? Bueno, pues sí. Si estudiáis el grado en nutrición humana y dietética, necesitaréis estudiar química. Bien, no os convertiréis en químicos, pero es bueno que lleguéis a la facultad con conocimientos suficientes de química, ¿verdad? Y en eso nos vamos a detener hoy. Normalmente el grado en nutrición humana y dietética se imparte o bien en las facultades de ciencias o bien en las facultades de medicina y en algunas universidades, una de las cuales conozco muy bien porque es mi alma mater. eh, es la Universidad Autónoma de Madrid. En esta universidad, en la que tuve el privilegio y la fortuna de estudiar durante un buen número de años, más de un grado universitario, eh, son las facultades de Ciencias y de Medicina. Si no recuerdo mal, la Facultad de Ciencias para los primeros semestres, la Facultad de Medicina para los segundos. Los centros responsables de, de la docencia en este grado: nutrición humana y dietética. Importante el matiz. Bueno, estructura atómica y enlace. ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? Sabéis que los materiales están constituidos por átomos, supongo. Y también sabéis, supongo, deberíais saberlo al menos, que la estructura atómica y el enlace entre los átomos condicionan fuertemente las propiedades de cualquier material. Conviene que asociéis la estructura atómica y los niveles de energía y que os preguntéis cómo son los átomos. Conviene, desde luego, que sepáis manejar una tabla periódica. Conviene que relacionéis la reactividad, este concepto, con el enlace atómico. Sería algo así como responder a la pregunta: ¿cómo se mantienen unidos los átomos? Nos ocuparemos de los tipos de enlace atómico,
y profundizaremos en la influencia del tipo de enlace en la estructura y las propiedades. Así pues, voy a compartir una imagen. Ahí la tenéis. ¿Veis el modelo atómico de Bohr del carbono 12, el, el más frecuentemente encontrado en la naturaleza? ¿Veis un núcleo, su núcleo, el del carbono 12, con 6 protones y 6 neutrones? ¿Veis un orbital interno con 2 electrones? Y veis, como yo, un orbital externo con 4 electrones. ¿De acuerdo? Esto es un modelo, lógicamente, y un modelo es una representación de la realidad, pero de una realidad, en este caso, desde luego así lo es, sumamente simplificada. Como veis, aquí se trataría de introducir pues unos conceptos fundamentales, unos cuantos, como el del número atómico Z mayúscula. No olvidéis que esa letra representa el número atómico y que el número atómico es el número de protones del núcleo. Otro concepto fundamental es el de masa atómica, representada por la letra A mayúscula. La masa atómica es la suma de las masas de protones y neutrones. Y aquí llega un concepto, el de isótopo. ¿Qué son los isótopos? Formulado así en plural, pues son átomos con igual Z, número atómico, y diferente A, como podéis leer ahí en el documento que os comparto. Son átomos con igual número atómico y diferente masa atómica. Si tienen igual Z, es que tienen el mismo número de protones en el núcleo, ¿verdad? Si tienen diferente A, masa atómica, siendo la masa atómica la suma de las masas de protones y neutrones, y siendo cierto, como acabamos de decir, que el número de protones es el mismo en los isótopos, puesto que tienen igual Z, concluiremos que la diferencia entre isótopos viene dada por el número diferente, asimismo, de neutrones en cada isótopo. Este diferente número de neutrones conduce necesariamente a una diferente A, diferente masa atómica. Unidad de masa atómica. Acabo de descubrir que
La manera de bajar la imagen sin el, bueno, sin el mouse. Vale. Unidad de masa atómica, UMA, es la doceava parte de la masa atómica del carbono 12. ¿Veis cómo se pone carbono 12? Como un superíndice. Doceava parte de la masa atómica del carbono 12. Bueno, sí, aproximadamente en notación científica, la unidad de masa atómica, esa doceava parte de la masa atómica del carbono 12, es 1,66 por 10 elevado a menos 24 gramos. 1,66 por 10 elevado a menos 24 gramos. Doceava parte de la masa atómica del carbono 12. Unidad de masa atómica UMA. El peso atómico o molecular, por su parte, es UMA partido átomo masa partido mol. Bueno, he sido excesivamente descriptivo y literal cuando he dicho UMA partido átomo. El peso atómico sería el número de UMAs de un átomo concreto. Ahora sí, ¿verdad? ¿Me entendéis? Y el peso molecular, pues es la masa de un mol de esa determinada sustancia. La masa de un mol de una determinada sustancia, el número de UMAs de un átomo. Un mol, para los que no se acuerden, es igual a ese número que tenéis ahí, el número de Avogadro, 6,023 por 10 a la 23. Últimos datos que facilitamos. Por cierto, que el mol es una unidad fundamental en el Sistema Internacional de Unidades. ¿De qué magnitud? Cantidad de materia. Mol y número de Avogadro. La masa del electrón es 9,11 por 10 elevado a menos 28 gramos y la carga elemental del electrón en coulombios es 1,602 por 10 a la menos 19. Masa del electrón en gramos, carga elemental del electrón en coulombios. Como veis, tanto la masa del electrón como la carga elemental del electrón lo hemos expresado en notación científica.
algo más que añadir. Creo que todo está bastante bien condensado en esta tabla, así que nada más. Bueno, en una próxima entrega hablaremos de los niveles electrónicos de energía. Estamos con la estructura atómica y en el día de hoy, en esta grabación, acabamos de presentar los conceptos fundamentales que tienen que ver con la estructura de los átomos. Bien, sigamos. La estructura atómica se refiere a la composición y organización de los átomos, mientras que los enlaces químicos son las interacciones que mantienen unidos a los átomos para formar compuestos. Estructura atómica, enlace químico. La materia está compuesta por átomos, no descubrimos nada nuevo. Los átomos son las unidades básicas de los elementos. Cada átomo consta de un núcleo central, que contiene protones con carga positiva y neutrones sin carga, rodeado por electrones con carga negativa que giran en órbitas alrededor del núcleo. Nos quedamos con eso de momento. La cantidad de protones en el núcleo determina el número atómico, ya lo hemos dicho, el número atómico del elemento en cuestión. Mientras que la suma de protones y neutrones se conoce como número másico. También ha sido dicho. Vamos ahora, creo que es lo mejor, con los tipos de enlaces químicos. Sí, vamos con ello. Por cierto, el número definidor de un elemento es el número atómico, ¿eh? No el número másico que determina la existencia de diferentes isótopos en un mismo elemento.
Como decíamos, tipos de enlaces químicos. Los enlaces químicos son las fuerzas que mantienen unidos a los átomos en un compuesto. Así pues, enlaces químicos, pensáis inmediatamente en compuestos. Existen tres tipos principales de enlaces químicos. Comenzamos por el enlace iónico. Tres tipos principales, ¿eh? Enlace iónico se forma cuando un átomo cede electrones a otro, creando iones con cargas opuestas que se atraen. Es muy fácil de entender. Por ejemplo, en el cloruro de sodio, pues nuestra sal común, el sodio cede un electrón al cloro, formando iones sodio y cloro. El sodio con una carga positiva y el cloro con una carga negativa. Compuestos iónicos suelen tener altos puntos de fusión y ebullición y son solubles en agua. El enlace covalente, por su parte, ocurre cuando dos átomos comparten electrones. Este tipo de enlace puede ser polar o no polar, dependiendo de la electronegatividad de los átomos involucrados. Un ejemplo es la molécula de agua, H2O, donde el oxígeno comparte electrones con dos átomos de hidrógeno. Los compuestos covalentes suelen tener puntos de fusión y ebullición más bajos que los compuestos iónicos. Los ingenieros saben bastante bien, eh, porque lo necesitan en su trabajo, de estos diferentes tipos de enlaces. Así pues, como decíamos, los compuestos covalentes suelen tener puntos de fusión y ebullición más bajos que los iónicos. Y llegamos al enlace metálico que se da entre átomos de metales, obviamente, donde los electrones de valencia, que así se llaman, se comparten en una nube que permite la conductividad eléctrica y térmica, de todos conocida en los metales. La idea de nube es importante para que recordéis la esencia del enlace metálico entre átomos de metales y recordad aquello de los electrones de valencia, que son los que forman la nube. Este tipo de enlace, el metálico, es responsable de las propiedades metálicas, como la maleabilidad y la ductilidad. ¿Habéis oído hablar de la regla del octeto? Seguro que sí, pero en cualquier caso os la recuerdo. La regla del octeto establece que los átomos tienden a unirse de manera que cada uno tenga 8 electrones en su capa de valencia.
lo que les confiere estabilidad. Esta regla es fundamental para entender cómo se forman los enlaces químicos y la estabilidad de los compuestos. Como conclusión diremos que la comprensión de la estructura atómica y los enlaces químicos es esencial para estudiar la química, ya que estos conceptos explican cómo se forman las sustancias y sus propiedades. Los enlaces químicos determinan la reactividad y las características de los compuestos, lo que es crucial en diversas aplicaciones científicas y tecnológicas. Para más información, próximas grabaciones sobre estas cuestiones. Bien, no hemos terminado, ¿eh? No os vayáis todavía. ¿Habéis oído hablar de la teoría de Dalton? Espero que sí. Según esta teoría, la materia está formada, podemos hablar en pasado, porque ya se descartó esta teoría hace siglos, podemos decir siglos en plural. Pues bien, la materia, según esta teoría, la de Dalton, está formada por pequeñas partículas separadas e indivisibles, que son los átomos, etimológicamente indivisible precisamente, que no se puede dividir. Un elemento, siguiendo con esta teoría, es una sustancia con todos los átomos iguales. Los átomos de distintos elementos se distinguen por su masa y propiedades. Los átomos de elementos distintos, unidos en cantidades fijas, forman compuestos. Las moléculas de un compuesto también son iguales en masa y propiedades. ¿Queréis que hablemos ahora de electrones, protones y neutrones? Bueno, pues lo haremos con detalle, con cierto detalle, en una próxima grabación. Os dejo con, con la miel en los labios.
Bueno, lo haremos ahora. Hablemos de electrones, en primer lugar. Son partículas de carga negativa, como sabéis, y muy poca masa que constituyen los rayos catódicos. Esos que nos permitían, cuando yo era muy niño, ver la televisión en esas televisiones que tenían tanto culo, ¿no? Y que eran tan pesadas. Los electrones, partículas de carga negativa y muy poca masa que constituyen los rayos catódicos. Los rayos canales, así llamados, en el caso del hidrógeno, están formados por partículas de carga positiva y masa, por cierto, 1837 veces mayor que el electrón. Nos estamos refiriendo al protón, el primo pesado de zumosol en la estructura atómica. Rayos canales versus rayos catódicos. Caso del hidrógeno, formados por partículas de carga positiva y masa, estamos repitiendo, 1837 veces mayor que el electrón. Los protones. Y es que el átomo de hidrógeno, el más sencillo, simple en la naturaleza, tiene en su estado neutro un electrón y un protón. Si eliminamos el electrón, nos quedamos con un núcleo, con una sola partícula, con carga positiva, el protón. En ese isótopo de hidrógeno que carece de neutrones, que como sabéis también tienen masa, pero que no estarían presentes en los rayos canales. Neutrón. ¿Qué es un neutrón? Una partícula de masa semejante al protón, pero sin carga eléctrica. Esa es la peculiaridad. Bueno, el número atómico Z mayúscula, ya sabéis lo que es, el número de protones que tienen los núcleos de los átomos de un elemento. Los protones están siempre en el núcleo. El número másico A mayúscula también sabéis ya lo que es, la suma del número de protones y neutrones que tiene el núcleo de un átomo, de manera que, como es fácil que deduzcáis, A es igual a Z más N. Z, número atómico, N, ¿qué es? Efectivamente, el número de neutrones. Número másico, suma A mayúscula, suma de protones y neutrones. Ambas partículas en el núcleo del átomo. Y por último, por hoy, recordaros que la estructura atómica se refiere a la organización de las partículas que forman un átomo. Protones, neutrones y electrones. Cada átomo, como sabéis, estoy recapitulando, tiene un núcleo central formado por protones con carga positiva y neutrones
sin carga. Un núcleo central, hemos dicho. Mientras que los electrones con carga negativa giran alrededor del núcleo en regiones llamadas niveles de energía o capas electrónicas. Componentes principales, estamos recapitulando, como digo, protones P plus determinan el número atómico y la identidad del elemento. Esto es muy importante. El número atómico es la identidad del elemento. Los neutrones, N con un cerito de superíndice N minúscula, contribuyen a la masa del átomo y estabilizan el núcleo. Por algo existen. Los electrones, E chiquitita, minúscula, menos, participan en las interacciones químicas y determinan las propiedades químicas del elemento. Los electrones se distribuyen en capas electrónicas siguiendo el principio de Aufbau, la regla de Hund y el principio de exclusión de Pauli. Lo voy a repetir. Los electrones se distribuyen en capas electrónicas siguiendo el principio de Aufbau, la regla de Hund y el principio de exclusión de Pauli. Enlace químico. Ya sabéis que es la fuerza que une a los átomos en una molécula o compuesto. Y se forma por la interacción de los electrones de valencia, que así se llaman. Lo tenéis que recordar. Los electrones en la capa más externa del átomo. Bien, tipos principales de enlaces químicos, seguimos repasando. Enlace iónico se produce cuando un átomo cede electrones a otro, generando iones opuestos que se atraen electrostáticamente. El ejemplo más simple, más cercano es el cloruro de sodio, NaCl. El ion con carga positiva siempre se escribe primero a la izquierda. Enlace covalente. Bien, entonces ha quedado claro que el enlace iónico se produce cuando un átomo cede electrones a otro, ¿vale? Aparición de iones que se atraen por vía electrostática.
Enlace covalente, seguimos, se da cuando dos átomos comparten uno o más pares de electrones. Pares de electrones, fijaos. Se da cuando dos átomos comparten uno o más pares de electrones. Puede ser simple, un par de electrones compartido, el caso de la molécula de hidrógeno, H2, un gas. Enlace covalente doble, dos pares de electrones compartidos, molécula de oxígeno, O2, un gas. Y enlace covalente triple, tres pares de electrones compartidos, el caso del nitrógeno N2, un gas. El enlace covalente se da cuando dos átomos comparten uno o más pares de electrones. El enlace metálico, por su parte, ocurre entre átomos de metales, lógicamente, donde los electrones del último nivel energético forman una nube de electrones, precisamente, permitiendo propiedades como conductividad y maleabilidad. Por último, las fuerzas intermoleculares. Aunque más débiles que los enlaces químicos, también influyen en cómo las moléculas se agrupan. Hablamos de puentes de hidrógeno o fuerzas de Van der Waals. Las fuerzas intermoleculares influyen en cómo las moléculas se agrupan. En este caso hablamos de moléculas. Por eso son fuerzas intermoleculares. Son más débiles, repetimos, que los enlaces entre átomos, el iónico, el covalente y el metálico. La estructura atómica determina cómo un átomo puede interactuar con otros. Supongo que ya lo habíais conseguido tener claro, ¿no? En este punto. La disposición de los electrones de valencia define el tipo de enlace químico que se puede formar, lo que a su vez condiciona las propiedades físicas y químicas de la sustancia en cuestión. Propiedades físicas y químicas. La disposición de los electrones de valencia define el tipo de enlace químico que se puede formar. La estructura atómica determina cómo un átomo puede interactuar con otros. Un momentito porque voy a indagar una cuestión. Bueno, pues ya
he visto lo que quería ver y, bueno, quizá en pocas fechas eh, suba algunas grabaciones con contenido relacionado, tales como tipos de enlaces químicos. Vamos, profundizaríamos más en la cuestión. Diagramas de estructura atómica, me parece esta una posible grabación sumamente interesante. Diagramas de estructura atómica y quizá esta última que menciono, la más técnica, propiedades de electrones de valencia. ¿Vale? Y con esto creo que es suficiente y voy a concluir la grabación. Gracias de verdad por estar ahí y seguimos creando comunidad, comunidad de conocimiento, comunidad de aprendizaje. Prefiero la idea de comunidad de aprendizaje. eh, Comunidad humana. Chao, nos vemos pronto. Soy José Manuel Gómez Altable, doctor en psicología, psicólogo, psicopedagogo, educador, divulgador. Si me necesitáis, sabéis dónde encontrarme. En comentarios me hacéis llegar dudas, comentarios, peticiones, eh, consultas, eh, motivos de contacto por otras vías, teléfono, dirección de correo electrónico, WhatsApp. Me lo hacéis saber todo en comentarios y a partir de ahí eh, ningún problema en, en atender vuestras necesidades, vuestras peticiones.